¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según vean el video. Este, Les voy a compartir las actividades que corresponden al día miércoles 10 del 04 del 2024. Bien, son actividades sencillas. Vamos a revisar un tema de historia, uno de historia, perdón, dos de historia y dos de formación cívica y ética. Las actividades van a ser en la libreta. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un acontecimiento histórico al que se le llamó Guerra Cristera, que surgió en 1926 a 1929, un poco después de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? En México, pues entraba el periodo de gobierno de Plutarco Elías Calles. Por su corriente de gobierno, filosófica, etcétera, pues, y en un esfuerzo de sacar el país adelante, de ese adoctrinamiento religioso que tenían eh, por la, digamos que, por la influencia española, pues Plutarco Elías Calles, eh, pues se lanzó a tratar de corregir esa parte del país, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Plutarco Elías Calles en 1924 a 1928, fue su periodo de gobierno, lanzó una promulgación. En esa promulgación, Plutarco Elías Calles prohibía o, organizaba una intolerancia al culto religioso. Uh-huh. Este, ahora, ¿cuál fue la respuesta por parte de la Iglesia Católica Mexicana? Pues lanzó una rebelión promovida por la misma en oposición al artículo tercero de la educación, al, de la, al del trabajo, si no mal recuerdo, al el carácter de nacionalización de México, que es el 130. Y entonces, en este antagonismo entre la iglesia y el gobierno de Plutarco Elías Calles, se da un enfrentamiento de tipo militar. Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió? Se, eh, el clero, en un desgaste con los campesinos, construye un ejército, un contingente de 12.000 a 20.000 hombres que se levantaron en armas. De estos se cree que se originaron alrededor de 250.000 personas muertas. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este levantamiento armado? Los gastos que corrió Hacienda por esta cantidad de muertos, etcétera, aparte del daño a la población, ¿no? La guerra cristera atendía ciertas causas, ciertos intereses, ¿no? En el país. Primero, tenía intereses políticos. ¿Por qué? Por la influencia de la iglesia en México para esos años. Tenía un carácter económico. ¿Por qué? Para los principios de la revolución y después de la guerra de reforma de 1860 de Benito Juárez, la iglesia captaba la mayor cantidad de ingresos del país. Tanto es así que en 1860, cuando estaba el gobierno de Benito Juárez, los únicos ingresos que tenía el país y que pasaban a Hacienda, a gobierno de México, pues era lo de la minería y lo de las aduanas en el puerto de Veracruz. Entonces era muy poco lo que captaba. Todo lo de las tierras, toda la parte estructural del país, pues lo controlaba la iglesia. Entonces vemos un punto económico. Uh-huh. Ahora, ¿qué más buscaba? Otra de las causas, pues era generar la expulsión de los jerarcas que habían en México, así como evitar el adoctrinamiento en los jóvenes. Esto es muy importante, ¿no? Vemos mucho en las familias actuales que, porque mis abuelos fueron católicos, me bautizaron, a mi hijo cuando nazca lo bautizo, ¿no? Y no sabe ni qué rollo con la religión. Y ya después anda ahí en otras corrientes religiosas, ¿no? Entonces, trataba de evitarse eso, ¿no? Trataba de generarse una población joven nacionalista, que amara a su país, que se interesara por su país, más que por la religión. Y hay que recordar que México es
religioso de hueso colorado, ¿no? Se ha visto en las distintas sectas religiosas que hay, católicos, pentecosteses, luz del mundo, los mormones, etcétera, ¿no? Bueno, esto a grosso modo fue la rebelión cristera, fue un conflicto armado entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y los campesinos católicos del país. Entonces fue un movimiento armado promovido por la iglesia. Sucedió en 1929 a 1926 a 1929. Bien, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Van a pasar este mapa conceptual a su libreta. Entonces, esta va a ser la actividad 1. La van a pasar a su libreta. Con eso estaremos cumpliendo con el tema de historia. Ujú. Bien, de formación cívica y ética vamos a ver dos conceptos muy básicos, qué es la ética y qué es la moral. Nos dice que la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y cómo se debe de actuar en consecuencia. Es la teoría o ciencia del compartimiento de la moral. Por su parte, la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligada a la ética. Bien, Aristóteles, en su libro Ética Nicomagea o Nicomagia, nos dice que la ética son ciertas normas de conducta que se establecen en determinados lugares y estas obedecen a intereses muy particulares, a interpretaciones muy particulares y antecedentes muy particulares de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, mm, moralmente en la India las vacas son sagradas, ¿no? En México es un sector agropecuario importante de ingresos de alimentos, ¿no? En China se comen los perros, ¿no? Y aquí son animales moralmente muy cuidados, por así decirlo. Entonces, la moral atiende ese tipo de cosas, lo bueno y lo malo, dependiendo de cada lugar. Por ejemplo, aquí es importante que cómo nosotros lo vemos en nuestras casas, ¿no? O más bien cómo lo vemos en nuestro entorno. Hay familias muy liberales que permiten el consumo de alcohol en sus hijos, ¿no? Y hay otras familias que no. No quiere decir que una familia esté mal y que la otra familia esté bien, ¿no? Sino que aquí lo importante es contrastar cómo cada familia tiene un concepto de lo que es permitido dentro y fuera de las casas y está hasta cierto punto normalizado, o sea, no lo ven como algo malo, ¿no? Y tal vez en otra casa sí lo ven como algo malo. Entonces, la actividad 2 consistiría en pasar este pequeño diagrama a su libreta. Con esto iríamos con la segunda actividad. Bien, esta va a ser nuestra actividad 3. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a pasar este esquema a su libreta. Bien, nos dice, diferencia entre las emociones y los sentimientos. Nos dice que las emociones son respuestas o estímulos externos. Son de corta duración, pueden ser inconscientes, son engañosos y pocas personas pueden controlarlos. Se ven relacionados a la ira, al enojo, al miedo, al asombro, etcétera, ¿no? Los sentimientos, por su parte, vienen después de las emociones. Son más duraderos, son conscientes, son ciertamente verdaderos y son el actuar de la persona. Pocas personas pueden controlarlos. Por ejemplo, cuando ustedes están enojados, por ejemplo, ¿no? Un compañero me empujó, agarré y lo golpeé, ¿no? Ahí actuaron primero las emociones. ¿Cuál fue el enojo? Ahora, ¿qué sentimientos genera? Tal vez haya alguna represalia por parte de la escuela, por parte de dirección, por parte del maestro. Y ahí es cuando se vienen esos sentimientos de culpa, de decir, no, tal vez la regué, ¿no? Le generé problemas a mis padres, me generé problemas en la escuela. Entonces, primero se generan las emociones y posteriormente se generan los sentimientos. Esto lo van a pasar a su libreta también. Sería la actividad 3. Con esto estaremos cumpliendo 3 actividades. Vamos con la número 4. Bien, la motivación intrínseca y extrínseca. Intri de dentro.
la motivación que nace dentro de nosotros, extrínseca que viene de fuera. Bien, vamos a revisar una por una. Nos dicen, eh, la intrínseca nace del interior de cada uno, puede ser el deseo de superación personal, ganas de crecer o emprender en algo, o la satisfacción de querer hacer las cosas bien, ¿no? La motivación extrínseca es el deseo de conseguir una recompensa, ¿no? ¿Por qué viene de fuera? Porque es una recompensa externa. Conseguir una promoción en el trabajo, ¿no? Anhelo de ser reconocido. ¿Por qué? Porque ahí estarían buscando aprobación social, etcétera. Evitar una posible reprobación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento de por medio. ¿Esto por qué lo pongo? Bien, cuando ustedes realizan una actividad, deportes, cosas así, cuando seguimos conductas sociales, personales, muy particulares o grupales, sí es importante saber si son conductas que nos nacen a nosotros o son conductas que son promovidas por otras personas, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo importante es de que cuando se siguen conductas grupales y no son, digamos, del todo sanas, siempre hay consecuencias, siempre, siempre. Todas las acciones vienen a consecuencias, buenas o malas. Pero el detalle aquí es de que como son grupos, no siempre se castiga a todo el grupo, ¿no? Normalmente se castiga a dos, tres, ¿no? Al que cacharon, ¿no? Por ejemplo, como dicen en la escuela, al que cacharon y es el que pagó los platos rojos y fuga, ¿no? Entonces, es importante esto. Las conductas extrínsecas, como las modas de ropa, de vestimenta, de corte de pelo, de música, de las películas que vemos, de nuestro vocabulario, de palabras de moda, etcétera, pues son modas, son conductas que pasan tarde, rápido, lento, pasan de moda, ¿no? Este, pero sin embargo, esas características muy personales que tenemos nosotros son las que casi siempre están con nosotros, ¿no? El que seamos alegres, el que nos guste convivir con nuestros compañeros, el deseo personal de ayudar a alguien, de ser atento, de estar alegre con nuestros padres, con nuestros amigos. Ese tipo de conductas muy personales son las que normalmente son las que nos ayudan y están casi siempre con nosotros. Ujú. Bueno, espero les haya gustado el material. Esto lo van a pasar a su libreta y sería la actividad 4. Entonces tenemos la actividad 1 del mapa, la actividad 2 de este diagrama, pasarlo a la libreta, la 3 pasar este diagrama a la libreta y el 4 pasar este diagrama a la libreta. Se los voy a mandar también impresos para que lo puedan copiar, ¿va? Espero les haya gustado. Excelente inicio de semana.